Ucrania ataca Sebastopol, ataca Rusia con municiones de racimo que dejan 4 muertos, entre ellos 3 niños, y más de 150 heridos. El ataque se produjo en torno a las 12:15 aproximadamente, lo tenemos por aquí, con misiles. ¿Qué misiles se han usado? Los ATACMS, equipados con ojivas de racimo. Muy típico el uso de este tipo de misiles por parte de Ucrania. Aquí tenemos un vídeo que no se ve mucho, la verdad, Alberto, en una playa donde la gente pues sale despavorida, tampoco creo que tenga mucho sentido el ponerlo. Y lo más relevante llega ahora con esta noticia. Dice, el ataque con misiles ATACMS contra Sebastopol, que causó graves daños y víctimas, fue coordinado por el dron de reconocimiento estadounidense RQ-4B Global Hawk. Esto se supo a partir de los datos recibidos de observadores y fuentes militares. Según la información, el dron se encontraba a 200 kilómetros al sur de Yalta en el momento del impacto. Antes de que los misiles con municiones de racimo alcanzaran los objetivos en Sebastopol, el RQ-4B apagó brevemente su transpondedor de radar, lo que dificultó su detección y seguimiento. La acción generó más preguntas y sospechas sobre el papel del dron en la coordinación del ataque. Bueno, aquí hablaba de 150 heridos, son 150. Pero es que aquí, en esta siguiente noticia, y ahora ya le doy paso a Alberto, vuelve a decir un poco lo mismo, responsabiliza del ataque a Estados Unidos principalmente por el uso de este dron. Fijaos el movimiento del Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, que viene aquí, según nos comentaba Alberto, en rojo. No sé si lo podéis ver. Alberto, dale. Eso es. Ahí está la ruta que sigue ese dron justo durante el momento del ataque. Cada vez vamos sabiendo más sobre el funcionamiento del sistema de misiles ATACMS. Y ya todos los especialistas están aclarando que la intervención ucraniana en el manejo de esos misiles es cero. Pero los colocan donde Estados Unidos dice y los operan estadounidenses. Si tienen que estar en el terreno son soldados estadounidenses retirados del ejército y toda la misión la lleva a cabo Estados Unidos, entera. Selección de objetivos, momento de lanzamiento. No se puede permitir por parte de Estados Unidos el lujo de dejar que Ucrania tenga acceso satelital a la tecnología estadounidense por sí misma. Todo el acceso necesario para el manejo de los misiles lo hace directamente Estados Unidos. Y lo único que pone Ucrania es el territorio, es el terreno. Es algo así como, deja que yo coloque estos lanzadores en tu territorio y olvídate que yo hago el resto. Con lo cual, Rusia está siendo atacada por Estados Unidos. Cuando se produjeron los atentados de Crocus, os dijimos algo que quedó ahí, si vais al especial que hicimos, quedó ahí, muerto de risa, pero que era muy importante. En el momento en el que se había reivindicado por parte del ISIS esos atentados, claramente Estados Unidos le estaba diciendo a Rusia, lo hemos hecho nosotros. Había que entender simplemente por qué, con ese descaro, Estados Unidos le decía a Rusia que había cometido el atentado de Crocus, ese atentado en el teatro que dejó, no sé si 200 fallecidos, una barbaridad. Y la razón no era otra que la de conseguir escalar las tensiones antes de las elecciones estadounidenses con el eventual interés de iniciar una suspensión de ese proceso electoral. Como no lo han conseguido, porque Rusia, en cierto modo, sí acusó a Estados Unidos, pero no ha entrado en el trapo de escalar la guerra ucraniana para introducir a más países, pues Estados Unidos os dijimos que si efectivamente Rusia no escalaba a más, y no lo ha hecho, veríamos nuevas provocaciones. Ahí tenemos una. Mientras Rusia, todos los datos evidencian que Rusia está eligiendo objetivos militares o infraestructuras civiles, pero infraestructuras energéticas. Comenzaron a atacar infraestructuras ucranianas los rusos a raíz de que Ucrania lo hiciera con las infraestructuras rusas, pero en ningún momento se ha visto que haya ataques
con un objetivo civil. La semana pasada conocíamos que se había atacado un cuartel militar alojado en zonas residenciales. Eso por parte de Ucrania son crímenes de guerra. Tú no puedes alojar ni situar fuerzas armadas en zonas civiles. Claro, lo que te venden los medios occidentales es que Rusia ataca zonas residenciales. No te dan todos los datos. Pero salvo casos puntuales, de los que obviamente tiene conocimiento Rusia, porque hay un gran partisanismo actualmente en Ucrania, que intenta que Ucrania pierda la guerra lo antes posible para que menos jóvenes sean llevados a morir al frente, salvo casos puntuales, claramente Rusia elige objetivos estratégicos y militares. Bueno, pues Estados Unidos vuelve a cometer un atentado terrorista en Rusia. Una nueva provocación que lo que intenta es que Rusia responda de una manera proporcional. ¿Os imagináis que Rusia colocara cualquier tipo de dispositivo cerca de las costas de Estados Unidos, bombardeara desde allí y dijera, yo no he sido? Atacando. Comenzamos el informe de hoy con una noticia absolutamente trágica de este mismo fin de semana, la cual a todo esto parece que ya ha tenido su correspondiente respuesta por parte de la Federación de Rusia y muy probablemente esa respuesta aún tenga por lo menos una segunda parte. Enseguida vamos a ver cuál muy probablemente termine siendo, y mientras tanto vamos a hablar de los hechos en sí en Crimea, en Sebastopol para ser exactos. Ocurrió una tragedia absolutamente terrible. Ucrania ha vuelto a hacer de las suyas. No quiero decir aquí palabras que, bueno, no pueden no gustarle a alguna que otra red social, pero me imagino que me comprendéis perfectamente. Ha vuelto a atacar a la población civil. No puedo poner aquí las imágenes, sin embargo, ya están en mi canal de Telegram. En cuanto a las imágenes y en cuanto a los hechos, el día de la Santa Trinidad o la Sagrada Trinidad, como queráis denominarlo, obviamente dentro de la Iglesia Ortodoxa de la Federación de Rusia, puesto que Rusia es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo, y en principio en Ucrania esa misma celebración también estaba teniendo lugar. Pues bien, dicho país atacó con 5 misiles occidentales, estamos hablando de ATAK-MS, una playa llena de civiles un domingo al mediodía prácticamente, es decir, lo que se estaba intentando provocar era el mayor desastre posible. Entendemos perfectamente cuáles son los objetivos del régimen de Kiev. Por un lado, sembrar el terror, por otro lado, tratar de convencer a la población de Crimea de que sí, ahora forman parte de la Federación de Rusia, pero ¿de qué les sirve exactamente? Puesto que Rusia ni siquiera puede protegerles de una forma más o menos segura ni más o menos estable. Y es que claro, pues si Ucrania lo que más ataca es precisamente la península de Crimea, obviamente es la población civil que más sufre, y obviamente algún que otro misil termina llegando. Y en tercer lugar también el objetivo consiste en luchar, por así decirlo, contra el turismo en la península y por lo tanto tratar de ahogarla económicamente, mostrando eso mismo, ¿no? Que Rusia no solo no puede proteger vuestra seguridad, sino que económicamente tampoco os garantiza un futuro próspero, de modo que quizás sea mejor que volváis con Ucrania. Lo que pasa es que volver con Ucrania para la gran mayoría de esta gente significa directamente dejar de existir, y esto... Amigos, amigas, para sorpresa de muchos, para sorpresa de propios y extraños, el presidente o expresidente de los Estados Unidos y también quizás futuro presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se lanza nuevamente en contra de Ucrania, se lanza nuevamente en contra de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y los Estados Unidos dice Biden está loco, y el resto del equipo de Biden están provocando a Rusia, y es lo que dice Trump. So for 20 years, I heard that NATO, if Ukraine goes into NATO, it's a real problem for Russia. I've heard that for a long time. And I think that's really why this war started. I'm not sure that this war would have started. Biden was saying all of the wrong things. And one of the wrong things, he was saying, no, Ukraine will
go into NATO. That's one of the, but if you look at the rhetoric from Biden, he was saying the opposite of what, in my opinion, you had to say. Well, let's say you were running Russia, you wouldn't be too happy. And that's always been off the table. You know, it's even more provocative. And they're talking about, I hear routinely, they're now talking about Ukraine entering NATO. And now I hear France wants to go in and fight. Well, I wish them a lot of luck. Le deseo mucha suerte a Francia, que he escuchado. Vale, vamos con la siguiente militar, que también me resulta muy interesante. Y vamos nada más y nada menos con el submarino nuclear ruso Kazán. Vamos a explicar algunas características por encima y vamos a detallar qué es lo que ha ocurrido. El submarino nuclear ruso Kazán, que llegó a Cuba, logró pasar desapercibido por los agentes de inteligencia estadounidenses, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por Estados Unidos para detectarlo. Así se informa por algunas fuentes. Estados Unidos ha invertido importantes recursos militares y navales en la búsqueda del submarino ruso, lanzando más de 1.500 boyas sónicas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Kazán logró evadir la detención, lo que generó serias dudas sobre las capacidades de inteligencia estadounidenses. Al mismo tiempo, anteriormente, había información contradictoria de que se había descubierto y estaba siendo monitoreado un submarino ruso, pero obviamente estos datos resultaron ser no confiables. Es injusticia. A pesar de meses de señalamientos, donde inclusive el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha metido las manos por Julian Assange, un periodista que reveló la realidad de lo que hay detrás de las guerras de Estados Unidos y que había sido condenado por el simple hecho de dar a relucir lo que hay detrás de la OTAN, lo que hay detrás de estos países que buscan de una u otra forma generar una hegemonía, pero sin humanidad, donde lo que predomina es el neoliberalismo y el nepotismo. Pues bueno, a pesar de estos señalamientos y de esta lucha que también ha venido haciendo el presidente y que ha sido el presidente que más lo ha defendido, no habían querido liberarlo hasta ahora. Es oficial. Julian Assange es libre y, conociendo a México como lo es, siempre tendiéndole la mano al prójimo, bueno, pues ya tiene la invitación para que se venga a vivir a nuestro país.